Buen día para todos, en esta ocasión les traigo mi proyecto fílmico, en el cual expondré el análisis crítico sobre 7 películas. Número 7. La vida es bella. Esta película expone la historia de Guido y Dora, quienes tienen una hermosa familia constituida por Guido, Dora, Josué y su tío, pero un terrible día las fuerzas nazis llegan a la casa de esta hermosa familia para llevar a Guido, Josué y su tío. Ellos son llevados a un campo de concentración. Cuando Dora llega a casa se da cuenta de lo que ha pasado e intenta ir al tren donde llevaban a los hombres al campo de concentración, pero es inútil, ellos son separados. Mientras tanto Guido intenta convencer a su hijo Josué de que todo es un juego. Guido consigue que Josué crea que todo es un juego y no se dé cuenta de la cruda realidad. Los aliados han triunfado, y el ejército alemán corre en retirada. Sin embargo, quieren asegurarse de matar a todos los judíos que aún se encuentran retenidos, así que Guido le propone a Josué un juego. Él tiene que quedarse escondido hasta el día siguiente. Si él ganaba tendría el premio mayor, un tanque de guerra. Josué acepta. Guido va en camino a buscar a Dora para escapar todos juntos, pero desafortunadamente Guido se encuentra con un alemán el cual los fusila. Al día siguiente Josué sale del escondite, se le encuentra con Dora, él ve un tanque de guerra estadounidense y cree que es su premio y por ende ganó. Análisis de La vida es bella. Aplaudida por la crítica y convertida en un fenómeno taquillero, La vida es bella presenta una emotiva historia, ambientada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, en donde un hombre italiano judío, es llevado al campo de concentración junto a su pequeño hijo de 6 años. Durante el desarrollo de la historia, se puede ver cómo este padre hace lo humanamente posible no solo para mantener a su hijo a salvo, sino para ocultarle la terrible crueldad que los rodea, recreándole otra situación. Finalmente, este hombre hace el máximo sacrificio que un padre puede hacer por un hijo: entregar su propia vida. Número 6. Pearl Harbor. Pearl Harbor presenta la historia de dos amigos de toda la vida, Ralph McCalloway y Danny Walker. Ambos aprendieron a volar aviones fumigadores, entran a la Armada de Estados Unidos, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después Ralph se enamora de una enfermera y por desgracia él es trasladado a Inglaterra a combatir contra los nazis, donde cae su avión y todos lo dan por muerto, mientras su amigo, estando muy triste, va con la novia de su amigo y termina teniendo un hijo de Danny. Al poco tiempo su amigo regresa sano y salvo y se pelea con su amigo. Pasan la noche reflexionando y al amanecer llegan los japoneses atacando Pearl Harbor. Los dos amigos junto con otros soldados tratan de llegar a los aviones pero los destruyen. Al poco tiempo solo queda un hangar a donde se dirigen y logran tomar los aviones, luego contraatacan y lograron hacer huir a los japoneses. Desafortunadamente Pearl Harbor ha sufrido un gran daño afectando el ejército estadounidense. Después se ve cómo está todo destruido, el presidente queda muy furioso y empieza a prepararse para contraatacar. Ya cuando están por llegar los japoneses los detectan y comienzan el ataque antes de lo previsto. Logran atacar varias ciudades pero se dan cuenta que ya no les alcanza el combustible y se dirigen los más rápido que pueden a China. El combustible se les acaba y unos pocos logran aterrizar en las costas de China, las cuales están invadidas por los japoneses. Los dos amigos juntos con otros soldados logran refugiarse pero los encuentran y atacan. Ellos se defienden pero matan a Danny. En eso llegan los chinos y los rescatan. Tiempo después se ve cómo llegan los sobrevivientes a Estados Unidos. Análisis Pearl Harbor. Esta gran película ambientada en la Segunda Guerra Mundial nos muestra los desastres de la guerra, y cómo los orgullosos estadounidenses no admiten una derrota sino que siempre recurren a la violencia mandando varios aviones bombarderos a Japón, pero siendo este un esfuerzo innecesario. Aunque atacaron Japón-Tokio no hicieron mucho daño pero sí lograron encender las alarmas que desencadenaría un período de extremada violencia que los dos bandos lo lamentaran. Número 5. La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas nos plantea la historia de Seita y su hermana Setsuko, que pierden a su madre en un ataque aéreo. Su casa ha quedado totalmente consumida por las llamas, entonces deciden ir donde su tía ya que su padre estaba en la marina y no los podía asistir. La tía era muy dura con ellos. La tía persuade a Seita de vender los kimonos de su madre con el fin de comprar comida. Al cabo de unos días, cuando la comida ya casi había terminado, la tía se pone muy dura con los dos. Seita toma la decisión de irse de la casa de su tía. Ellos van a un túnel cerca del río. Seita coge unas luciérnagas para iluminar
iluminar aquel túnel. Al día siguiente estas amanecen muertas. Setsuko hace una tumba para enterrarlas. A Seita le parece muy extraño, así que le pregunta por qué hace eso. Ella dice que les está haciendo una tumba como la de su madre. Después de unos días la comida empieza a escasear. Seita no tiene cómo darle de comer a su hermana, así que recurre al robo, pero lo descubren y le dan una golpiza. Ellos están muy débiles y tenían una grave desnutrición. Seita, al ver el estado de su hermana, él toma una decisión arriesgada: robar las casas mientras suceden los ataques aéreos, pero aún así no consigue mucho y su hermana se encuentra en un estado muy grave. Lo único que le queda es ir al banco a retirar el dinero de la cuenta de su madre. En aquel banco se da de cuenta de que Japón se ha rendido y que su padre había muerto sirviendo a la marina. Aunque muy triste por la noticia, compra algunos alimentos para llevarle a su hermana. Cuando él llega a aquel túnel ve a su hermana muy grave, por lo que le da de comer mientras Seita preparaba la comida. Su hermana muere. A Seita no le queda otra opción de cremar a su hermana. Coge un envase de caramelos y guarda un poco de las cenizas de su hermana. Así se la pasa divagando hasta que muere en una estación de tren. Análisis: la tumba de las luciérnagas. En esta increíble película pudimos ver la historia de Seita y Setsuko, quienes afrontan miles de dilemas a causa del ataque de parte de Estados Unidos, el cual cobra la vida de su madre y nos da varias reflexiones y detalles importantes de la guerra. Un detalle bastante importante es que el dinero lo valía lo mismo, aunque Seita tenía algo de dinero las personas, pero ellos preferían intercambiar comida o cosas materiales. Otro detalle es que la gente era indiferente con las demás personas, solo les importaba lo que pasara con ellos y lo demás no les interesaba. Y una gran reflexión: si los demás hubieran sido más unidos probablemente pudieron evitar varias muertes como la de Seita y Setsuko, también muchos niños más que morían por causas similares. Número 4. El pianista. Władysław Westphilman, Adrien Brody, es un músico judío que vivía en Varsovia y trabajaba como pianista en la radio polaca. Vivía en una familia de clase baja y judía. Se desarrolla a lo largo de la película la opresión a los judíos, primero quitándoles los bienes, restringiéndoles la entrada a ciertos lugares, obligándoles a caminar por la calzada, para terminar con la creación de un gueto donde quedaban encerrados todos los judíos y donde vivían en unas condiciones deplorables. Más tarde se juntó a todos los judíos y se les envió a un campo de concentración, pero Spilsman se vio salvado por un viejo amigo que se encontraba en la policía judía. Tras escapar, volvió al gueto donde se encendió en el antiguo restaurante donde solía tocar el piano. Consiguió un trabajo como albañil y estuvo trabajando hasta que contactó con una vieja amiga que le ayudó a escapar. Tras el levantamiento del gueto cambió de casa y se fue a un barrio alemán donde casi muere por una enfermedad y donde se produjo un nuevo levantamiento frente al hospital. Se refugió durante un tiempo en el hospital abandonado hasta que el ejército alemán comienza a asegurar los establecimientos de esa calle quemándolos y decide escapar a una zona que estaba completamente destruida. Se refugia en una casa en la que encuentra comida, pero un día intentando abrir una lata de comida se encuentra a un oficial alemán que le pregunta por su trabajo y al responderle que es pianista le manda a tocar el piano en una de las habitaciones y para sorpresa del oficial Spilsman interpreta a la perfección una obra de Chopin y le protege llevándole comida a la guardilla donde se encuentra escondido y cuando los rusos están a punto de entrar en la ciudad los alemanes se van y el oficial le deja su abrigo. Cuando llegan los rusos él sale y le confunden con un alemán por el abrigo y están a punto de matarle pero acaban reconociendo que es polaco. El oficial alemán al estar más tarde encerrado por los rusos habla con un músico judío para que busque a Spilsman pero cuando vuelven ya no estaban. La película concluye con Spilsman como director de una gran orquesta. Análisis: el pianista. Esta gran película nos muestra las terribles consecuencias que tiene que vivir Władysław solo por el hecho de ser judío, además nos muestra varias escenas que nos dejarán reflexionando. Una escena bastante importante es cuando el capitán le dice a Władysław, le pide que interprete una obra en un piano que hay allí mismo. La pieza que toca conmueve de tal forma al alemán que le perdona la vida y le abastece de alimentos hasta casi el final de la guerra. Finalmente, el ejército aliado, URSS, consigue entrar en Varsovia y provocar la rendición de los alemanes, con lo cual el pobre Władysław se salva de lo que ha sido una pesadilla hecha realidad. Así podemos ver cómo la moral del capitán lo guía para ayudar a el judío a pesar de ser una alemana. Número 3. El niño del pijama de rayas. Inicia con Bruno, un niño de 9 años, que tiene que dejar su casa de 5 pisos y a sus 3 amigos de la ciudad de Berlín por ir a Auschwitz debido al trabajo de su papá, por lo que Bruno se sentía muy triste y no lograba aceptar quedarse ahí, y tras varias veces de pedir a su padre y a su madre volver, no pudo porque su padre había ascendido de puesto y era parte de su trabajo quedarse ahí.
Sin embargo, le asombró que desde su ventana podía ver personas que trabajaban, niños, adultos y ancianos y que ellos siempre usaban un pijama a rayas, pero él no entendía nada del tema por lo que ellos estaban así y solo logró ver a un cocinero que trabaja en su casa llamado Pavel con el pijama a rayas. Un día decidió como explorador, buscar lugares nuevos, entonces siguió el camino que vea desde su ventana, primero un jardín grande, después logró ver la banca y ahí estaba y una alambrada que dividía todo hacia un lugar de suelo árido con pequeñas casitas. Bruno decidió sentarse ahí y vio un niño, este se llamaba Shmuel, que también tenía el pijama y que tenía una mirada muy triste. Bruno se acercó a él y comenzaron a hablar de muchas cosas. Bruno le contaba sobre su vida en Berlín y Shmuel solo escuchaba. Los dos se convirtieron en muy buenos amigos y siempre repetían estos encuentros a escondidas sin contárselo a nadie. Entonces 2 días antes de volver a Berlín, Bruno va donde Shmuel a contarle la historia y también se entera de que Shmuel no encontraba a su papá, por lo que Bruno le promete que lo ayudará a buscarlo y que entrará al lugar donde está Shmuel por un pequeño agujero debajo de la alambrada, y así queda la promesa para el siguiente día como una despedida de los dos amigos. Al siguiente día llueve mucho, pero eso no impide a Bruno que vaya a donde su amigo, por lo que llega a la alambrada y se pone la pijama que Shmuel había cogido para él. Al fin logra entrar a la alambrada y van en busca del padre de Shmuel, pero en el camino Bruno se da cuenta de que no era lo que él se imaginaba, que era un lugar bonito donde muchos niños juegan y hay familias felices en cada cabaña, y le entra un poco de temor y piensa en volver a su casa, pero no quiere defraudar a su amigo, así que lo sigue y buscan por una hora cuando de pronto los soldados piden que se pongan en fila, pero Bruno ya tenía que irse, sin embargo no puede y los dos son arrastrados por la fila de personas y empieza a llover. Los dos amigos, junto con las demás personas, entran a un cuarto. Shmuel estaba muy asustado, pero Bruno lo agarra de la mano y logra seguir así aun cuando el cuarto oscurece. Análisis. Esta gran película nos pone a reflexionar sobre todo lo que es capaz de hacer un hombre para buscar la adoración creyéndose superior a otras personas sin importar las grandes consecuencias que tengan estas acciones, pero como tarde o temprano siempre será recogido lo que se siembra. El protagonista tuvo que sufrir la muerte de su hijo de la misma manera en la cual él permitió que miles de familias fueran expuestas a una increíble violencia y trabajos forzosos por los cuales eran sometidas estas personas. Número 2. Dunkerque. En plena Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados por las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque. Atrapados en la playa con el mar a sus espaldas, se enfrentan a una situación imposible mientras el ejército contrario se acerca. La película relata la Operación Dinamo, también conocida como el Milagro de Dunkerque, una complicada operación de evacuación del destacamento aliado en territorio francés que tuvo lugar a finales de mayo de 1940. Esta operación permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y más de 100.000 franceses y belgas. Análisis. Esta maravillosa película nos deja como reflexión y nos ayuda a no olvidar acontecimientos tan destacados por la violencia de la historia como lo fue la batalla de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial entre los aliados y la Alemania nazi. Como parte de la batalla de Francia en el frente occidental, la batalla de Dunkerque fue la defensa y evacuación de las fuerzas británicas y aliadas en Europa. Ya que estos acontecimientos nos pueden abrir horizontes frente a varias incógnitas que tenemos sobre varios temas como puede ser la desigualdad étnica, de raza, religión, cuestión económica o política, entre otras. Número 1. La lista de Schindler. La película empieza en un tren lleno de judíos que llega a la estación de Cracovia, donde unos hombres pasan lista. Los alemanes van cogiendo odio a los judíos y se les obliga a llevar un brazalete de identificación, se les prohíbe tener empresas y hasta que un día los separan de los alemanes y los mandan a un barrio solo para judíos, el gueto. Oskar Schindler, miembro del partido nazi, saca de quiebra una fábrica, en la cual él fabrica utensilios para uso militar, Def Deutsche Mailwarenfabrik, en la cual los judíos esenciales para trabajar en esta fábrica serán subidos a un camión y los llevarán a su barrio, y los que no son esenciales suben a un tren donde dejan sus pertenencias y los llevan a un campo de concentración. Amon, capitán de las SS, un día invade el gueto B, y matan a algunos judíos y a los otros los suben a un camión donde también se dirigirán a ese campo de concentración. En ese campo trabajan mucho, un día separan a los enfermos de los que no lo están, y a los que están enfermos se los llevan en tren para ser eliminados, y a los niños se los llevan en camión.
Amón hace quemar a los judíos todos los que han sido muertos para que no quede ni rastro, cierran ese campo de concentración y los judíos serán llevados a Auschwitz. Oskar Schindler pasa su empresa a Checoslovaquia, hace un trato con Amón y le compra a sus antiguos trabajadores. El tren de los hombres llega a la fábrica pero el de las mujeres está en Auschwitz, por suerte Schindler llega a tiempo y lleva a las mujeres y los niños a la nueva fábrica. Finalmente acaba la guerra, tras 6 largos años de crímenes. Schindler, miembro del partido nazi, es fabricante de municiones, se ha aprovechado de la esclavitud, por lo tanto es un criminal y acaba ahorcado. Los judíos quedan libres, piensan que Schindler es muy buena persona porque fue quien salvó por lo menos a unos 1200 judíos. Análisis. Esta película es en gran medida una herramienta la cual expone aportes para la vida personal y profesional de las personas, ya que deja como enseñanza que debemos intervenir en ocasiones de violencia, discriminación, injusticia y desigualdad, etc., poniendo ante todo el amor al prójimo a pesar de las ocasiones que se viven. Gracias por su atención prestada, espero que este vídeo haya sido de su agrado.